El sol del Caribe caía sin piedad sobre los campos de caña de azúcar del ingenio La Esperanza, en Matanzas, Cuba. Marzo de 1856 traía consigo un calor húmedo que convertía el aire en algo denso y asfixiante. Miguel, de 24 años, trabajaba junto a 40 almas esclavizadas, su machete subiendo y bajando en el ritmo que conocía desde niño. El sudor corría por su piel oscura, ardiendo en las cicatrices frescas de su espalda, cortesía del látigo del mayoral Contreras. Pero el dolor físico se había convertido en ruido de fondo. Lo que consumía a Miguel ahora era la ausencia que había vaciado su pecho. Su padre, Tomás, había desaparecido hacía 5 días. «Sigue trabajando, mulato». La voz de Contreras chasqueó sobre el campo como un trueno. El mayoral montaba su caballo, una botella de ron nunca lejos de sus labios. «Tu padre no está aquí para holgazanear por ti». La mandíbula de Miguel se tensó, pero mantuvo los ojos bajos y su machete en movimiento. A su alrededor, los otros trabajadores mantenían su cuidadoso silencio. El instinto de supervivencia de personas que habían aprendido que las palabras podían costarte la lengua. Esa noche, mientras el sol descendía tiñendo el cielo de naranja sangre, Miguel regresó arrastrando los pies a los barracones. Las cabañas eran estructuras toscas de madera y paja, construidas en 2 filas que se enfrentaban entre sí. Compartía su cabaña con su hermana menor, Carmen, de 19 años, quien trabajaba en la casa grande como sirvienta. Carmen ya estaba allí, su rostro manchado de lágrimas. La cabaña era pequeña, una habitación con piso de tierra, un fogón de piedra y 2 jergones de paja. ¿Alguna noticia?, preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. Carmen negó con la cabeza. «El amo Valverde bajó de la casa grande hoy. Les dijo a todos que papá huyó. Dijo que robó provisiones y desapareció en la noche, probablemente tratando de llegar a la ciudad». «Eso es una maldita mentira». La voz de Miguel era baja y peligrosa. «Miguel, cállate. Estas paredes lo escuchan todo». Carmen agarró su brazo con fuerza desesperada. «Sabes que papá no huiría, no sin nosotros, no sin decirnos». Miguel lo sabía. Tomás tenía 55 años, su cuerpo destrozado por décadas de trabajo brutal. Su pie derecho había sido aplastado años atrás cuando una carreta de caña cargada rodó sobre él, dejándolo con cojera permanente. Huir hacia la ciudad habría sido imposible. Más que eso, Tomás había pasado los últimos meses susurrándole a Miguel sobre algo que había escuchado. Algo sobre los negocios del amo Valverde que podría arruinarlo. La puerta se abrió repentinamente. Una anciana llamada tía Lucía entró, su rostro curtido, grave. Había estado en La Esperanza más tiempo que nadie. Había visto a 3 generaciones de Valverdes ser dueños de esta tierra maldita. «Niños», dijo suavemente, cerrando la puerta detrás de ella. «Necesito decirles algo, pero tienen que jurar que no harán nada imprudente». El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. «¿Qué es?». «Hace 5 noches no podía dormir. Estos viejos huesos ya no descansan bien. Escuché voces cerca del muelle, así que me arrastré hasta la ventana. Vi...». Hizo una pausa, tragando con dificultad. «Vi al amo Valverde y a Contreras. Estaban arrastrando algo pesado, envuelto en lona. Tenía la cojera de Tomás. Lo llevaron hacia el manglar donde el suelo permanece blando, donde los cocodrilos anidan». La voz de tía Lucía se quebró. «Lo siento, hijo, tu padre no huyó. Lo mataron y lo alimentaron al manglar». El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Miguel. Se aferró a la tosca mesa de madera para estabilizarse, sus nudillos palideciendo con la presión. Imágenes pasaron por su mente: el rostro gentil de su padre, las canciones que solía cantar mientras trabajaba, la forma en que le había enseñado a leer en secreto usando una Biblia rasgada que habían escondido bajo las tablas del piso. ¿Por qué? La palabra salió estrangulada. «Tu padre escuchó algo que no debía. El amo Valverde ha estado vendiendo tierras que no le pertenecen.
falsificando escrituras, tomando dinero de compradores en España que nunca han visto Cuba. Tu padre lo escuchó diciéndole a su primo sobre esto. Valverde no podía arriesgarse a que hablara. Papá no podía hablar aunque quisiera, susurró Carmen amargamente. ¿Quién creería a un esclavo? Ese es el maldito problema, dijo tía Lucía. Valverde está paranoico. Sus cosechas de tabaco fracasaron 2 años seguidos y se está ahogando en deudas. Está desesperado y los hombres desesperados ven amenazas en todas partes. Miguel sintió algo frío y duro instalarse en su pecho, como una piedra arrojada a aguas profundas. Dolor, sí, pero algo más también, algo más oscuro. A la mañana siguiente, continuó tía Lucía, el amo Valverde vino a los barracones buscándote, Miguel. Les dijo a todos que Tomás había huido. Advirtió que cualquiera que intentara seguirlo sería colgado. Luego te llevó aparte. ¿Recuerdas? Miguel recordaba. Valverde había estado demasiado cerca, su aliento apestando a tabaco y aguardiente. Sus ojos grises, fríos como la lluvia de enero, habían perforado el rostro de Miguel. «Tu padre te ha abandonado», había dicho Valverde con falsa simpatía. «Pero soy un hombre cristiano. Mantendré a ti y a tu hermana seguros aquí. Les daré protección. Mientras trabajen duro y mantengan la cabeza baja, nada malo les sucederá. ¿Entiendes lo que te digo, muchacho? No había sido una oferta. Había sido una amenaza envuelta en terciopelo. Ahora, de pie en la cabaña tenue con su hermana sollozando en silencio y tía Lucía observándolo con ojos preocupados, Miguel entendió el alcance completo de la manipulación de Valverde. El amo había matado a Tomás y luego se había posicionado como el protector de Miguel, asegurando el silencio del hijo a través del miedo y la falsa gratitud. «¿Qué estás pensando, hijo?», preguntó tía Lucía en voz baja. Había visto esa mirada antes, en los ojos de hombres que habían llegado al límite de su resistencia. Miguel levantó la vista y Carmen jadeó ante la expresión de su rostro. Era calmada, casi pacífica, pero sus ojos ardían con algo que hizo que incluso tía Lucía retrocediera. Dijo Miguel lentamente, que el amo Valverde cometió un error. Debería haberme matado también, porque voy a asegurarme de que ese bastardo pague por lo que hizo. No rápido, no fácil. Va a saber exactamente por qué está sufriendo antes del final. Afuera, los sonidos nocturnos de Cuba se elevaron en un coro. Grillos y ranas, el aullido distante de un perro, el susurro del viento entre la caña. En algún lugar de la oscuridad, la bahía de Matanzas rodaba, indiferente a las tragedias que se desarrollaban a lo largo de sus costas. En la casa grande, en la colina, el amo Rodrigo Valverde se sentaba en su estudio, bebiendo ron importado y revisando sus escrituras falsificadas a la luz de una lámpara, sin tener idea de que el joven esclavo que había inclinado la cabeza tan sumisamente esa mañana ahora estaba planeando algo que sacudiría el ingenio, la esperanza, hasta sus cimientos. Había comenzado, aunque solo un jugador lo sabía todavía, y Miguel no tenía nada que perder. Si te está enganchando la historia de Miguel y quieres ver cómo se desarrolla su venganza, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de este intenso viaje. Las semanas siguientes al asesinato de Tomás pasaron como un sueño febril. Cada mañana Miguel se levantaba antes del amanecer, se unía a los otros trabajadores en los campos y doblaba su espalda ante la caña con precisión mecánica. Para cualquiera que observara, era la imagen de un esclavo dócil, ojos bajos, movimientos eficientes, nunca hablando a menos que le hablaran. Pero por dentro estaba ocurriendo una transformación. Miguel perfeccionó la dualidad requerida para sobrevivir en cautiverio. El rostro que mostrabas a tus amos y el que mantenías oculto. Sonreía cuando Contreras pasaba montado. Decía sí, señor, y no, señor, en el tono exacto de servilismo que los hombres blancos esperaban,
Trabajaba más duro que nadie, a menudo ofreciéndose voluntario para las tareas más agotadoras. El amo Valverde lo notó. Ese muchacho Miguel finalmente está mostrando algo de sentido, comentó Valverde a su esposa una noche durante la cena. Beatriz Valverde era una mujer pálida y delgada que rara vez salía de la casa, prefiriendo dosis de láudano y pretender que los gritos del poste de castigo no llegaban a sus oídos. Trabajando como 3 hombres, quizás perder a ese padre fugitivo le enseñó algo sobre la lealtad. Lo que Valverde no veía eran las horas después del anochecer, cuando Miguel permanecía despierto en su cabaña, memorizando cada detalle de las rutinas del ingenio. Anotaba cuándo Contreras hacía sus rondas, contaba cuántos perros tenía Valverde y dónde estaban encerrados, observaba qué tablas del piso de la casa grande crujían, información que Carmen proporcionaba durante sus visitas susurradas a casa. Lo más importante, comenzó a entender a Valverde mismo. Rodrigo Valverde tenía 45 años, el segundo hijo de una dinastía azucarera que había colapsado antes de que pudiera heredar algo significativo. Se había casado con Beatriz por su dote, compró la esperanza con dinero prestado y pasó la última década tratando desesperadamente de mantener una ilusión de prosperidad que no podía costear. El ingenio estaba fracasando lentamente, sofocado por deudas y mala administración. Esta desesperación hacía a Valverde peligroso, pero también lo hacía predecible. Una noche de abril, Miguel fue convocado a la casa grande. Carmen lo encontró en la entrada de servicio, su rostro pálido. «Quiere verte en su estudio. Ten cuidado». La puerta del estudio estaba abierta. Valverde estaba sentado detrás de su macizo escritorio, una copa de ron en la mano. «Entra, Miguel. Cierra la puerta». Miguel se paró con las manos entrelazadas, ojos enfocados justo más allá del hombro izquierdo de Valverde. Nunca hacer contacto visual directo. «Te he estado observando», comenzó Valverde. «Has mostrado verdadero carácter estas últimas semanas, verdadera madurez. Sé que perder a tu padre fue difícil, pero lo has manejado con dignidad. Esa es la marca de un buen trabajador». Hizo una pausa para beber su ron. «Creo en recompensar el buen comportamiento. A partir de la próxima semana, te trasladaré a los establos. Cuidarás los caballos, mantendrás el equipo. Trabajo más fácil, mejores condiciones. ¿Qué dices a eso?» Este era el anzuelo. Valverde estaba ofreciendo privilegio, destinado a hacer que Miguel se sintiera agradecido y endeudado. Estaba destinado a sellar su complicidad en la mentira de la desaparición de Tomás. «Gracias, amo Valverde», dijo Miguel, su voz perfectamente calibrada. Agradecido, pero no demasiado ansioso. «Es usted muy amable, señor. No lo decepcionaré». Valverde sonrió, complacido consigo mismo. «Sé que no lo harás. Tu hermana me dice que eres un muchacho inteligente. Puedes leer un poco, ¿no?» «Peligro. Leer era ilegal para los esclavos en Cuba». «Solo un poco, señor», dijo Miguel cuidadosamente. «Papá me enseñó algo antes de irse. Nada sofisticado. Lo suficiente para leer la Biblia, principalmente. Bueno, no dejes un poco que de aprendizaje del nunca trabajo. Le hizo daño a nadie, supongo. Siempre que recuerdes tu lugar». «Sí, señor, siempre, señor». «Bien». Valverde volvió a sus papeles. «Puedes irte. Repórtate a los establos el lunes por la mañana». Afuera del estudio, Carmen apareció de las sombras. Miguel negó ligeramente con la cabeza. «No aquí, no ahora. Solo cuando estuvieron seguros en su cabaña», habló. «Me está dando acceso a los establos». Los ojos de Carmen se abrieron. «Ahí es donde guarda sus caballos de montar, sus carruajes, todo el equipo». La voz de Miguel era firme. «Cree que me está recompensando. En realidad, me está dando las llaves de su reino». Carmen agarró su brazo. «¿Qué estás planeando?» Miguel caminó hacia la tabla suelta del piso, donde habían escondido la Biblia de su padre. La sacó. Abrió en una página marcada con una flor prensada.
el pasaje favorito de Tomás del Éxodo. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, leyó en voz alta. Papá solía decir que la justicia era obra de Dios. Pero, ¿qué haces cuando Dios no parece estar escuchando? Te conviertes en tu propia justicia, susurró Carmen. Hagas lo que haga, me aseguraré de que estés a salvo primero, dijo Miguel. No me importa estar a salvo, respondió Carmen, su voz más dura de lo que él la había escuchado nunca. Me importa que papá obtenga justicia. Lo que sea que necesites que haga, lo haré. En la distancia podían escuchar a Contreras gritando, seguido por el chasquido de un látigo. Alguien gritó, un sonido que se cortó abruptamente, reemplazado por sollozos. Miguel cerró la Biblia y la devolvió a su escondite. Entonces haremos esto juntos, lentamente, cuidadosamente. ¿Valverde quiere lealtad? Le daré lealtad, hasta el momento en que le quite todo, tal como él nos quitó todo a nosotros. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. La tormenta se acercaba y Miguel estaría listo. El lunes por la mañana llegó con una bruma espesa. Miguel se reportó a los establos, encontrando a Julián ya limpiando los establos. Julián tenía unos 60 años, un hombre delgado con canas en su pelo corto y manos nudosas por la artritis. Había sido el jefe de los establos durante 25 años. ¿Eres el nuevo ayudante que envió el amo?, preguntó Julián sin levantar la vista. Sí, señor. Miguel. Julián, no me llames señor. Sus ojos guarda afilados. Eso para los blancos. ¿Eres el hijo de Tomás? La pregunta flotó en el aire húmedo. Miguel asintió. Julián volvió a su trabajo, pero su voz era más suave cuando habló de nuevo. Tu padre era un buen hombre. Me enseñó a leer una vez, hace mucho tiempo. Solíamos hablar de todo, clima, cosechas, Dios, libertad, todo excepto las cosas que podían hacernos matar. Hizo una pausa. Entonces fue y habló de esas cosas de todos modos. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Sabías? Sabía que escuchó algo que no debía. Lo vi lucir preocupado esas últimas semanas, sobresaltándose con las sombras. Le advertí que mantuviera la cabeza baja, pero Tomás siempre tuvo conciencia, y eso es algo peligroso. Julián finalmente encontró los ojos de Miguel directamente. También sé que no huyó. Tu padre apenas podía caminar 10 pies sin que esa pierna le fallara. El amo Valverde lo mató. Julián miró nerviosamente hacia la entrada del establo. Nunca. Estas paredes tienen oídos. Entonces, ¿sabes por qué estoy aquí? Julián estuvo en silencio por un largo momento, sopesando algo en su mente. Finalmente, suspiró. Ven conmigo. Lo llevó al cuarto de arneses al final del establo y señaló un barril en la esquina. Levanta eso. Miguel movió el barril a un lado, revelando una tabla suelta. Debajo había un espacio hueco que contenía un pequeño envoltorio de tela. Julián lo recuperó cuidadosamente, desenvolviéndolo para revelar cartas, un libro de contabilidad y un mapa doblado. Tu padre me dio estos para su custodia, unas 2 semanas antes de desaparecer, explicó Julián. Dijo que si algo le pasaba, debía dártelos cuando llegara el momento correcto. Las manos de Miguel temblaron al tomar el paquete. Las cartas estaban en la cuidadosa caligrafía de Tomás. El libro de contabilidad estaba en una caligrafía completamente diferente. Ese libro de contabilidad pertenece al amo Valverde, dijo Julián. Tomás lo robó del estudio. Tiene todos sus tratos de tierras fraudulentos documentados, nombres, fechas, dinero intercambiado, suficiente para colgarlo si la ley lo viera alguna vez. Miguel hojeó las páginas, sus ojos abriéndose. Valverde había estado vendiendo parcelas de La Esperanza a inversionistas en España, tierras que ya había hipotecado a bancos en La Habana. Había falsificado escrituras, creado encuestas falsas y embolsado miles de pesos. ¿Por qué papá no usó esto? Porque ¿quién va a creer a un esclavo sobre un dueño de plantación blanco? Tomás habría sido colgado por robo antes de que nadie mirara la evidencia. Una carta estaba dirigida directamente a Miguel,
Hijo mío, si estás leyendo esto, entonces me he ido y Julián ha juzgado que estás listo para conocer la verdad. El amo Valverde es un ladrón y un mentiroso, y he documentado sus crímenes. Pero más que eso, es un asesino muchas veces. En este paquete encontrarás evidencia de otras muertes, esclavos que sabían demasiado. Los hizo desaparecer, tal como sospecho que me hará desaparecer a mí. No busques venganza solo a través de la violencia. Haz que enfrente lo que ha hecho. Hazlo conocer el miedo. Hazlo entender que incluso un esclavo puede ser el instrumento de la retribución divina. Los amo a ti y a tu hermana. Cuídense el uno al otro. Recuerda, pueden encadenar tu cuerpo, pero no pueden encadenar tu mente o tu alma. Tu padre, Tomás Miguel, leyó la carta 3 veces, lágrimas corriendo por su rostro. «Hay más», dijo Julián. «El mapa muestra dónde Valverde enterró a los demás. 8 personas en los últimos 10 años. El mapa era crudo pero claro, marcando 8 ubicaciones. Una estaba etiquetada con el nombre de Tomás y una fecha. El manglar, 12 de marzo de 1856. El amo Valverde va a tener una fiesta este sábado, dijo Julián, cambiando de tema abruptamente. Gran asunto, invitando a dueños de plantaciones de 3 provincias, algunos comerciantes de La Habana, incluso un magistrado. Tu hermana estará sirviendo. ¿Por qué me dices esto? Porque las fiestas significan distracciones, el tipo de caos donde un hombre inteligente podría encontrar oportunidades, donde un libro de contabilidad podría encontrar su camino a las manos correctas, o donde otras cosas podrían suceder sin ser notadas. ¿Por qué ayudarme? El rostro de Julián se endureció. Uno de esos nombres en el mapa era mi sobrino. Valverde lo golpeó hasta la muerte y les dijo a todos que huyó. He estado viviendo con eso durante 6 años, demasiado asustado para hacer algo. Pero tal vez no tengo que pelear. Tal vez solo tengo que ayudar a alguien más joven y más fuerte a hacer lo que yo no pude. Este sábado, entonces, dijo Miguel. Sábado. Pero Miguel, sé inteligente sobre esto. Valverde no es el único monstruo aquí. Contreras es peor en algunos aspectos. Disfruta la crueldad. Lo sé, dijo Miguel en voz baja. Créeme, estoy pensando en todos ellos. Cuidadosamente reenvolvió los documentos de su padre y los devolvió a su escondite. A través de las puertas del establo podía ver la casa grande en la colina, blanca y prístina y podrida hasta su núcleo. 3 días hasta la fiesta, 3 días para planear. 3 días hasta que Rodrigo Valverde comenzara a aprender lo que significaba tener miedo. El sábado llegó con clima perfecto, cielos despejados, temperaturas moderadas, una brisa que llevaba aroma de jazmín en lugar del olor habitual del manglar. Cada esclavo fue presionado al servicio para crear la ilusión de prosperidad que Valverde necesitaba desesperadamente mantener. Miguel observó los preparativos desde el establo, cepillando caballos, puliendo arneses. Sus manos trabajaban automáticamente mientras su mente refinaba el plan. 25 invitados confirmados, incluyendo al magistrado Mendoza de La Habana y 4 otros dueños de plantaciones. Valverde está tratando de asegurar préstamos. ¿Seguridad? Contreras y sus 2 ayudantes estarán vigilando, pero también estarán bebiendo una vez que las cosas empiecen. Valverde quiere que se vean respetables. ¿El estudio? Valverde lo mostrará durante la noche, siempre lo hace. Probablemente los llevará en grupos después de la cena, fumando puros. Perfecto. Al anochecer, comenzaron a llegar carruajes. Miguel se posicionó para observar. Vio a dueños de plantaciones llegar con sus esposas en seda y encaje, sus abanicos y sombrillas y joyas. Estos eran la aristocracia de la esclavitud, personas que habían construido fortunas sobre la miseria humana y la llamaban civilización. El magistrado Mendoza era exactamente como Miguel había imaginado. Un hombre corpulento con rostro rubicundo, ropa cara estirada sobre su barriga, ojos que evaluaban todo en términos de valor monetario. La cena
Se sirvió a las 8. Alrededor de las 9, Valverde comenzó a llevar pequeños grupos a su estudio. La pieza de actuación diseñada para impresionar con libros encuadernados en cuero, mapas de sus extensas propiedades, muebles caros proyectando éxito que ya no poseía. Miguel esperó hasta que Valverde estaba ocupado con el magistrado Mendoza. Luego se alejó de los establos. La fiesta había atraído la atención al frente. La parte trasera estaba desprotegida. Se movió a través de sombras memorizadas. La escalera de servicio era estrecha y oscura. Miguel subió rápidamente, evitando el tercer escalón que crujía. El segundo piso estaba tranquilo. Llegó a las habitaciones privadas de Valverde en el extremo este. La puerta estaba cerrada con llave, pero Miguel tenía un trozo delgado de metal, parte de una brida rota que había limado. Después de 3 intentos, la cerradura hizo clic. La oficina estaba abarrotada y apestaba a humo de cigarro. Miguel encendió una vela, protegiendo la llama. Sabía lo que estaba buscando. El libro de contabilidad privado de Valverde, que documentaba no solo las ventas fraudulentas de tierras, sino también las deudas personales, las cartas amenazantes de los acreedores, los esquemas desesperados. Le tomó 10 minutos, pero lo encontró en un cajón cerrado. La llave colgaba de una cadena que Valverde guardaba en su abrigo, pero Carmen había hecho una impresión en cera y Julián había elaborado un duplicado. El libro de contabilidad era devastador. Incluía entradas sobre pagar a Contreras extra para manejar problemas y notas sobre eliminar evidencia. Las manos de Miguel temblaron al leer el nombre de su padre en el garabato casual de Valverde. Tomás, eliminado 12 de marzo. Problema resuelto, como aplastar un mosquito. Un sonido en el pasillo lo congeló. Pasos, voces. El magistrado Mendoza. Simplemente necesito ver los contratos nuevamente. Por supuesto, respondió Los documentos Valverde. Están en mi oficina privada, permítame recuperarlos. El pomo de la puerta giró. Miguel tenía 3 segundos. La puerta se abrió. Valverde entrando con una lámpara, todavía hablando con Mendoza en el pasillo. Solo un momento, magistrado. Se detuvo a mitad de frase, viendo a Miguel en las sombras. Por un instante congelado, ninguno de los dos se movió. El rostro de Valverde pasó por sorpresa, confusión, luego ira floreciente. ¿Qué estás? Comenzó Valverde, pero Miguel se movió primero. Se lanzó hacia adelante, no atacando sino tratando de pasar. Valverde agarró su camisa. Chocaron juntos, la lámpara cayendo y rompiéndose, sumiendo la habitación en oscuridad. «¡Magistrado! ¡Ayuda!», gritó Valverde. «¡Hay un intruso!». Miguel se liberó, dejando a Valverde sosteniendo tela rasgada, y corrió hacia la puerta. Mendoza estaba en el camino, confundido y alarmado, pero Miguel simplemente chocó contra él, enviando al magistrado al suelo. El pasillo se llenó de gente, invitados emergiendo, sirvientes corriendo. Miguel corrió hacia las escaleras de servicio, consciente de los gritos detrás de él y las botas golpeando la madera. Carmen lo vio y, sin dudarlo, dejó caer su bandeja, enviando vidrio y comida en cascada por el piso directamente en el camino de Contreras. El mayoral maldijo, resbalando. «¡Perdón!», gritó Carmen, actuando torpemente a la perfección. Miguel no esperó. Se estrelló contra la puerta trasera hacia la noche, corriendo hacia el manglar. Detrás de él, la esperanza estalló en caos. Los perros fueron liberados. Los hombres gritaban por antorchas y armas. La fiesta se había convertido en una cacería humana. Pero en el borde del manglar, Julián esperaba con suministros, comida, agua y, lo más importante, el libro de contabilidad que Miguel había agarrado en esos segundos desesperados. «¿Lo conseguiste?», preguntó Julián urgentemente. Miguel levantó el libro de contabilidad, su pecho agitado. «Lo conseguí, pero saben que fui yo. Vendrán por Carmen. Carmen ya está a salvo. Se desmayó por el shock y tía Lucía convenció a Valverde de dejarla descansar. Julián agarró el brazo de Miguel. Está vigilando. «Pero necesitas irte ahora. Buscarán el manglar al amanecer». «No estoy huyendo. Me estoy posicionando para el próximo movimiento».
Julián presionó suministros en sus manos. Hay una cabaña medio arruinada a unos 5 kilómetros al norte, profunda en el manglar. Escóndete allí. Piensa, planea. Has comenzado algo. Ahora termínalo. Los perros ladraban más cerca. La luz de las antorchas parpadeaba entre los árboles. ¡Ve!, siseó Julián. Y Miguel, haz que ese bastardo pague por todos nosotros. Miguel se fundió en la oscuridad del manglar cubano, el libro de contabilidad presionado contra su pecho. Detrás de él, la elegante fiesta en La Esperanza se había transformado en una cacería salvaje. Pero la presa tenía dientes, y Rodrigo Valverde estaba a punto de descubrir que algunas cadenas, una vez rotas, nunca podrían restaurarse. El manglar cubano de noche era un mundo en sí mismo, antiguo, indiferente y mortal. Los mangles se elevaban como catedrales góticas envueltas en raíces retorcidas. Las serpientes se deslizaban a través del agua negra. Los cocodrilos dormitaban en bancos fangosos. Miguel conocía este mundo. Había crecido pescando en estas aguas, aprendiendo de su padre qué plantas eran comida y cuáles veneno. El manglar que aterrorizaba a sus perseguidores era refugio para él. Encontró la cabaña de Julián justo antes de la medianoche. Una estructura medio colapsada, escondida en un bosquecillo donde incluso la luz del día apenas penetraba. Adentro, finalmente, se permitió recuperar el aliento. A la luz de las velas, Miguel estudió los documentos. El libro de contabilidad privado de Valverde era devastador. Página tras página de ventas fraudulentas de tierras, sobornos a oficiales, préstamos mediante garantías falsificadas. Pero las páginas finales helaron Propiedad su problemática. sangre. Soluciones permanentes. 8 nombres, fechas, notas crípticas. Ricardo, abril 1847. Escuchó conversación con acreedores. Eliminado. Contreras, manejó eliminación. Isabel, agosto 1849. Atrapada leyendo correspondencia. Demasiado arriesgado. C. Manejó situación. La lista continuaba. Cada entrada una anotación casual de asesinato. Y allí, Tomás, marzo 1856. Robó documentos. Sabía demasiado. C. Las manos de Miguel se apretaron tan fuerte que el papel se arrugó. La muerte de su padre documentada como un gasto comercial. La última entrada estaba fechada hace 3 días. Carmen, hija de Tomás. Riesgo potencial. Monitorear. Puede requerir misma solución que padre si desarrolla conciencia. Valverde estaba planeando matar a su hermana. La furia era blanca y clarificadora. Esto ya no era solo venganza. Carmen estaba en peligro inmediato, y también cualquier otro en el ingenio que Valverde percibiera como amenaza. Afuera podía escuchar el ladrido distante de sabuesos. El grupo de búsqueda de Valverde estaba barriendo el manglar lentamente, cautelosamente. Los hombres blancos temían estas aguas. Miguel tenía hasta el amanecer. Usó el tiempo para pensar, para planear, para transformar su furia en algo frío y quirúrgico. No podía volver abiertamente, pero no podía abandonar a Carmen o dejar a Valverde sin castigo. El libro de contabilidad era evidencia. Pero evidencia que un esclavo nunca podría presentar en ningún tribunal. La palabra de Valverde siempre superaría la suya. La justicia a través de medios legales era imposible, lo que dejaba solo un camino: hacer que Valverde sufriera de maneras que le importaran. Luego asegurarse de que sus crímenes se hicieran públicos en el momento en que estuviera demasiado roto para negarlos. El plan que se formó era intrincado, cruel y absolutamente necesario. Requeriría paciencia, precisión y ayuda de fuentes inesperadas. Al amanecer, Miguel se preparó para hacer algo contraintuitivo. Iba a volver a los bordes de la esperanza, a la red de personas que habían sufrido bajo el reinado de Valverde. Su primera parada fue la choza de Lucía, 2 kilómetros de los edificios principales. Ella estaba colgando ropa, moviéndose lentamente. No pareció sorprendida de verlo. «Sabía que vendrías eventualmente», dijo. «Tienes todo el ingenio en alboroto. Necesito tu ayuda.
Ayuda. Muchacho, tengo 73 años y apenas puedo levantar un cubo. ¿Qué ayuda podría dar? Conoces cosas. Estuviste en esa casa 40 años. Conoces los secretos de los Valverde. Los ojos de Lucía se agudizaron. Conocer secretos y hablarlos son cosas diferentes. Te mata de cualquier manera. Asesinó a mi padre y planea matar a mi hermana. Tengo pruebas, sus propios registros. Pero necesito entenderlo. Sus debilidades, sus miedos. Lucía estudió su rostro, luego gesticuló hacia adentro. Entra, rápido. El interior sostenía decoración sorprendente. Periódicos, viejos y amarillentos, cuidadosamente preservados. Yo también puedo leer, dijo. Beatriz Valverde me enseñó cuando era joven. Leo todo. Te sorprendería lo que se escribe. Se acomodó en una silla con una mueca. Rodrigo Valverde está devorado por el miedo de ser expuesto como el fracaso que es. Su padre era poderoso, su hermano exitoso. Siempre ha sido el débil que tuvo que hacer trampa. ¿Quieres lastimarlo? No lo mates. Destruye su reputación. Hazlo inútil ante los ojos de aquellos que está desesperadamente tratando de impresionar. ¿Cómo? Esa fiesta anoche la arruinaste, pero no fuiste lo suficientemente lejos. Valverde estaba tratando de asegurar préstamos. Está a 3 meses de la bancarrota. Te atraparon en su oficina, lo que lo hizo lucir débil. Pero, ¿qué pasa si sus fraudes se hacen públicos? Prueba documentada presentada a las mismas personas que está tratando de estafar. El libro de contabilidad podría destruirlo si se presenta adecuadamente, pero no por mí. Nadie creerá a un esclavo fugitivo, pero podrían creer a Beatriz Valverde, su esposa, su miserable esposa adicta al láudano que sabe más de lo que nadie sospecha. Lucía se inclinó hacia adelante. Crié a esa niña. Es débil, pero no estúpida. Sabe lo que es su esposo, sabe sobre las amantes en La Habana, sabe sobre los problemas financieros. Se queda callada porque no tiene a dónde ir. Pero, ¿qué pasa si tuviera pruebas? ¿Qué pasa si tuviera razones para creer que su propia vida está en peligro? ¿Actuaría? Si está adecuadamente motivada, si no tiene otra opción, si se le hace entender que la destrucción de Rodrigo es su único camino de supervivencia. Lucía sonrió sombríamente. Sí, y el testimonio de una mujer blanca sería creído donde el tuyo nunca lo sería. El plan era audaz, pero tenía una lógica brutal. Miguel necesitaría llegarle el libro de contabilidad a Beatriz de una manera que no pudiera rastrearse hasta él. Necesitaría hacerle entender que Rodrigo estaba planeando abandonarla. Había notas en el libro sobre un posible escape a México si los acreedores se acercaban. «Hay algo más», dijo Lucía, «sobre cómo murió realmente tu padre». Yo también estuve despierta esa noche. Los vi arrastrar a Tomás, pero también los escuché. Contreras quería dispararle y terminar con eso. Pero Valverde hizo que le ataran los brazos y las piernas. Luego lo empujó a aguas profundas. Lo dejó ahogarse lentamente. Dijo que una muerte rápida era demasiado misericordiosa. La habitación pareció contraerse. Los últimos momentos de su padre, luchando en agua oscura, incapaz de nadar con extremidades atadas, sabiendo que no vendría rescate. Te digo esto no para añadir dolor, sino porque necesitas entender qué tipo de monstruo enfrentas. Rodrigo no solo mata, hace sufrir a la gente, lo disfruta, así que cuando planees tu venganza, recuerda que hacerlo sufrir no es solo justicia, es el único lenguaje que entiende. Miguel dejó la choza de Lucía mientras el sol subía hacia el mediodía, su mente girando con nueva información y posibilidades. El manglar se extendía ante él, y más allá, la esperanza continuaba sus rutinas diarias. Pero algo había cambiado. El equilibrio se estaba desplazando. Valverde había creado un sistema construido sobre miedo y silencio, sin entender que ambos podían ser armamentizados contra él. El cazador se estaba convirtiendo en el cazado, y el ajuste de cuentas apenas comenzaba. 3 días pasaron. La esperanza existió en ansiedad suspendida, como el aire pesado antes de un huracán. La búsqueda de Miguel no produjo nada.
Los perros perdieron su rastro e incluso los interrogatorios brutales de Contreras no produjeron información. Simplemente había desaparecido. Pero los artículos comenzaron a desaparecer. Primero, cosas pequeñas, una silla de montar, puros, una botella de láudano, luego, más grandes, un rifle de caza, harina de maíz. Los robos estaban de plata, deliberadamente diseñados para inquietar en lugar de simplemente robar. Quien estaba tomando estos artículos podría haber robado el ingenio ciego, pero eligió artículos que serían notados, que recordarían a Valverde su vulnerabilidad. Era guerra psicológica y estaba funcionando. Valverde se volvió paranoico. Hizo instalar cerraduras en todas partes. Hizo que Contreras y sus ayudantes patrullaran por la noche. Dormía con una pistola cargada, aunque sus manos temblaban demasiado por la bebida para apuntar correctamente. Carmen, todavía trabajando en la casa, reportó todo a Julián, quien lo pasó a través de la red que siempre había existido. Ahora esa red se convirtió en los ojos y oídos de Miguel. En la cuarta noche Miguel hizo su movimiento. Había pasado días observando, cronometrando rutinas, identificando debilidades. Sabía que Contreras hacía rondas a las 10, medianoche y 2, pero para la medianoche generalmente estaba lo suficientemente borracho como para ser descuidado. Sabía que perros podían ser silenciados con carne salada. Sabía que Beatriz Valverde tomaba láudano a las 9 y estaba inconsciente a las 10. Lo más importante, sabía que Rodrigo Valverde pasaba cada noche de 11 a medianoche en su estudio, bebiendo solo, revisando finanzas fallidas, tratando desesperadamente de encontrar escape de la trampa que se cerraba a su alrededor. Miguel se acercó a la casa grande desde el este, moviéndose a través de sombras con facilidad practicada. Había oscurecido su rostro con lodo, vestía ropa oscura, se movía con silencio fluido. Las ventanas del estudio daban al jardín. Miguel trabajó el pestillo con alambre delgado, manos firmes a pesar del corazón acelerado. La ventana se abrió silenciosamente. Se izó a través, cayendo suavemente sobre la alfombra. El estudio estaba vacío. Valverde aún no había comenzado su ritual nocturno. Miguel se movió rápidamente. Trajo una de las cartas de Tomás, documentando otros asesinatos. La colocó en el escritorio de Valverde para que fuera lo primero que el hombre viera, pero no se detuvo allí. De su bolsillo, produjo un pequeño muñeco de tela tosco, hecho de hojas de maíz y retazos de tela, pero deliberadamente confeccionado para parecerse a Valverde. Era un muñeco de brujería, del tipo usado en prácticas espirituales africanas que habían sobrevivido a la esclavitud y evolucionado en la santería cubana. Miguel no necesariamente creía en su poder sobrenatural, pero sabía que Valverde sí. El hombre era profundamente supersticioso. Carmen había informado. Colocó el muñeco en la silla de Valverde. Alrededor dispuso artículos que había robado. Uno de los puros de Valverde, un botón de su abrigo, un mechón de cabello que Carmen había cortado de su cepillo. En prácticas de santería, estos artículos personales conectaban el muñeco a su objetivo. Luego Miguel escribió un mensaje en tiza en la madera oscura del escritorio. Tomás TV. Se estaba preparando para irse cuando escuchó pasos. Valverde. Miguel llegando más temprano de lo esperado. La ventana todavía estaba abierta, pero haría ruido. La puerta se estaba abriendo. Apenas llegó detrás de la pesada cortina antes de que Valverde entrara, llevando ron y un vaso. El amo estaba hablando consigo mismo. Maldito fugitivo, malditos ladrones, malditos acreedores. La voz de Valverde estaba arrastrada, ya estaba bebiendo. Debería haberlos matado a todos cuando tuve la oportunidad. Se sentó pesadamente y Miguel escuchó un gruñido satisfactorio cuando Valverde sintió el muñeco debajo de él. Luego silencio, largo silencio vibrando con tensión. Cuando Valverde habló de nuevo, su voz había cambiado, aguda y delgada con miedo. ¿Qué demonios?
¿Quién puso esto aquí? A través de una rendija, Miguel observó a Valverde ponerse de pie abruptamente, el muñeco cayendo. El amo lo miró con horror genuino. Luego sus ojos encontraron el mensaje. Su rostro palideció. Esto es solo superstición de negros, tonterías de santería. Pero sus manos temblaban al recoger la carta de Tomás. Sus ojos escanearon la página, y Miguel observó cómo la cara del hombre se transformaba al reconocer sus propios crímenes documentados. ¿Cómo? ¿Dónde? Valverde giró, esperando encontrar el fantasma de Tomás. Su respiración llegaba en jadeos cortos. Agarró el ron y bebió directamente, líquido derramándose por su barbilla. Desde su posición oculta, Miguel sintió satisfacción salvaje. Esto era solo el comienzo. Quería que Valverde se sintiera casado, paranoico, constantemente consciente de que sus pecados lo estaban alcanzando. La muerte sería demasiado rápida. Primero, el hombre necesitaba sufrir. Valverde se tambaleó hacia la puerta. «¡Contreras! ¡Contreras! ¡Ven aquí!». Su voz se quebró con pánico apenas controlado. El mayoral apareció en minutos, su abrigo abrochado mal, su aliento apestando a ron. «Alguien ha estado en mi estudio». Valverde le extendió la carta. «Mira esto, y esta cosa maldita». Pateó el muñeco. Contreras recogió el muñeco, estudiándolo. «Es solo magia de manglar, señor, no significa nada. Significa que alguien me está amenazando en mi propia casa. Saben lo que he hecho, lo saben todo». «Entonces lo encontramos y lo callamos permanentemente», dijo Contreras, su voz bajando a susurro conspiratorio que aún llegaba al escondite de Miguel. «Y tal vez deberíamos adelantar la línea de tiempo con la muchacha. Carmen podría estar ayudando a su hermano. Si la eliminamos, envía un mensaje». «¡No!». El grito de Valverde fue sorprendentemente firme. «Todavía no. Es útil. Y matarla ahora levantaría preguntas. Tratamos con Miguel primero, luego discutiremos a la hermana». Las manos de Miguel se apretaron detrás de la cortina. Estaban discutiendo el asesinato de Carmen como una decisión comercial. Cualquier misericordia restante se evaporó. Después de que Brennan se fue, Valverde paseó por el estudio como un animal enjaulado, bebiendo constantemente. Miguel permaneció inmóvil, apenas respirando. En un punto, Valverde se detuvo frente a un retrato de su padre y le habló. «Lo he intentado, padre, pero todo se está desmoronando. Los cultivos fallan, las deudas aumentan, los trabajadores se rebelan, y ahora las mismas personas que he controlado se están levantando contra mí. Quizás tenías razón. Quizás siempre fui demasiado débil para esto». La autocompasión era nauseabunda. Miguel pensó en su padre ahogándose en el manglar y no sintió nada más que desprecio por este hombre débil y vicioso. Finalmente, cerca de la medianoche, Valverde colapsó en su silla y se desmayó. Miguel esperó 10 minutos más para estar seguro. Luego salió de detrás de la cortina. Se paró sobre la forma inconsciente de Valverde, lo suficientemente cerca para terminarlo ahora mismo. Pero eso sería demasiado rápido. En cambio, Miguel tomó un artículo más de su bolsillo, una fotografía. Había estado en posesión de Tomás, guardada de cuando Miguel y Carmen eran niños. Mostraba a los 4, Tomás, su madre Naomi, y 2 niños pequeños con ojos esperanzados. Miguel apoyó la fotografía contra la lámpara en el escritorio de Valverde, posicionándola para que fuera lo primero que el hombre viera al despertar. Luego se fue por la ventana, cerrándola cuidadosamente, sin dejar rastro excepto evidencia de la culpa de Valverde y el fantasma de Tomás observando desde una fotografía descolorida. Afuera, la lluvia amenazada finalmente comenzó, un aguacero suave y constante que lavaría las huellas. Miguel desapareció en la oscuridad, ya planeando su próximo movimiento. El veneno estaba en el pozo. Todo lo que quedaba, la mañana después de la intrusión de Miguel, la esperanza despertó para descubrir que su amo se había vuelto loco, o al menos así parecía. Valverde se paró en la veranda delantera en su camisón, cabello salvaje, ojos inyectados en sangre.
Aparentemente había estado despierto toda la noche, bebiendo y despotricando sobre fantasmas y maldiciones. «¡Busquen en todo!», le gritó a Contreras. «Cada cabaña, cada rincón. Alguien está ayudando a ese fugitivo». «Amo, tal vez debería descansar». Beatriz apareció en la puerta, voz tentativa. «¿Descansar? ¿Descansar?». Valverde giró hacia ella. «¿Cómo puedo descansar cuando mi propia propiedad se está usando contra mí? Cuando los muertos se levantan para...». Se detuvo, dándose cuenta de lo desquiciado que sonaba. «Solo vuelve adentro. Esto no te concierne». Pero sí le concernía a Beatriz, más porque de lo esa que mañana, su esposo se daba metida cuenta. En su joyero, donde solo ella lo encontraría, había una carta cuidadosamente doblada, escrita en la letra de Rodrigo. Un borrador que tontamente había guardado de correspondencia con una amante en La Habana, detallando planes de abandonar a Beatriz y huir a México con su amante y el dinero que pudiera salvar de esquemas fraudulentos. Carmen lo había colocado allí bajo instrucciones de Miguel. Y Carmen había susurrado lo suficiente a Beatriz en los últimos días, insinuaciones sobre la infidelidad de Rodrigo, sugerencias sobre problemas financieros, semillas cuidadosamente plantadas que la carta aterrizaría como una bomba. Dentro de la casa, Beatriz leyó la carta 3 veces. Cada lectura hizo que sus manos temblaran más violentamente, pero en lugar de dosificarse con láudano, como había hecho durante años, algo diferente se cristalizó dentro de ella, una furia fría y afilada que cortó la niebla. Rodrigo estaba planeando dejarla. Después de todo, después de haber soportado su crueldad, sus infidelidades, sus humillaciones, iba a abandonarla sin un peso en una región donde las mujeres divorciadas o abandonadas eran parias sociales. Llamó a Carmen a su habitación. «¿Señora Valverde?». Carmen entró cautelosamente. Beatriz estudió a la muchacha. Realmente la miró, quizás por primera vez en años, y una rabia cuidadosamente oculta que reflejaba la suya propia. «Tu hermano, el que están cazando, Miguel». El rostro de Carmen se volvió cuidadosamente en blanco. «Sí, señora. ¿Todavía está vivo?». Una pausa. «Creo que sí, señora». «¿Y es él responsable de lo que ha estado sucediendo? ¿Los robos, los mensajes, las perturbaciones?». Otra pausa. Carmen parecía estar calculando. Finalmente, decidiendo «Mi hermano amaba mucho a nuestro padre, señora, y sabe lo que le pasó». La respiración de Beatriz se cortó. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que nuestro padre no huyó, señora Valverde. Quiero decir que fue asesinado, y quiero decir que sabemos quién lo hizo y por qué». Las palabras flotaron en el aire, una confesión y una acusación a la vez. Beatriz podría haber llamado a Contreras, podría haber hecho azotar a Carmen, o peor. En cambio, hizo la pregunta que había estado envenenando sus pensamientos desde que encontró la carta. «¿Podría tu hermano probarlo? ¿Podría probar lo que mi esposo ha hecho?». Carmen encontró sus ojos directamente. Una violación impactante del protocolo. «Tiene documentos, señora. Los libros de contabilidad privados del amo Valverde. Registros de fraude, robo y otros crímenes. Si esos documentos llegaran a las personas correctas, de la manera correcta, él sería destruido». Caminó hacia la ventana, Beatriz, mirando el ingenio. «¿Y qué pasaría conmigo si mi esposo fuera expuesto y encarcelado o ahorcado?». «Eso dependería de cómo sucediera la exposición», dijo Carmen cuidadosamente. «Si fuera vista como una víctima, si fuera usted quien sacara a la luz sus crímenes, sería una heroína, una mujer agraviada exponiendo la villanía de su esposo». Beatriz se volvió hacia Carmen, y probablemente heredaría la esperanza, o lo que pudiera salvarse de ella. «Sí, señora». Las dos mujeres, una blanca, una negra, una ama, una esclava, se pararon en ese dormitorio y reconocieron en la otra algo fundamental. Ambas eran prisioneras del mismo sistema, solo que de diferentes maneras, y ambas tenían razones para querer a Rodrigo Valverde destruido. «¿Qué necesitaría tu hermano de mí?». Carmen se lo dijo.
Mientras tanto, en el manglar, Miguel se estaba reuniendo con Esteban Ferrer, un hombre negro libre que poseía un puesto comercial cerca de Matanzas. Había sido amigo de Tomás años atrás. Julián le había enviado un mensaje a través de la red subterránea que existía en toda Cuba. «Tu padre hablaba de ti a menudo», dijo Esteban. «Decía que eras inteligente, determinado. Decía que harías algo importante un día. Hablar es lo que lo mató». No, ser negro en Cuba es lo que lo mató. El hablar fue solo la excusa. Esteban encendió su pipa. «Julián me dice que estás planeando algo ambicioso, algo que podría hacer que te cuelguen si sale mal. Ya soy un hombre muerto. O me cuelgan por lo que estoy haciendo, o vivo como esclavo hasta que muera. ¿Y si hubiera una tercera opción? ¿Y si pudieras destruir a Valverde y escapar? ¿Llegar a España? ¿Comenzar una nueva vida? No estoy huyendo hasta que pague. No estoy sugiriendo que huyas. Estoy sugiriendo que termines lo que comenzaste, luego aceptes ayuda para llegar a la libertad». Esteban se inclinó hacia adelante. «Hay rutas de escape a través de Cuba. Peligrosas, sí, pero posibles. He ayudado a otros a escapar. Podría ayudarte a ti y a tu hermana una vez que esto termine». Miguel sintió algo que no se había permitido sentir en semanas. Esperanza. «¿Por qué arriesgarías esto por nosotros?» «Porque tu padre me ayudó una vez, hace años. Cuando estaba ahorrando dinero para comprar mi libertad, Valverde trató de detener la venta. Tu padre testificó que yo era competente para manejar mis propios asuntos. Su palabra ayudó a convencer al magistrado. Nunca lo olvidé». Hablaron durante horas, refinando el plan. Esteban actuaría como intermediario. Ayudaría a llevar documentos a las personas correctas, difundir información a través de su red. Lo más importante, organizaría un bote esperando en la bahía la noche de la confrontación final. Ruta de escape para Miguel y Carmen, una vez que el mundo de Valverde se derrumbara. «Hay algo más», dijo Esteban. «Valverde no es el único monstruo con el que estás tratando. Contreras es peor a su manera, disfruta la crueldad. He escuchado historias sobre él de otras plantaciones. Deja cuerpos donde quiera que va. No lo subestimaré», prometió Miguel. «Él también es parte del plan». Después de que Esteban se fue, Miguel se sentó solo en el crepúsculo creciente, pensando en la red que estaba tejiendo. Beatriz Valverde, motivada por traición y autopreservación. Carmen, alimentando información desde dentro de la casa. Julián, proporcionando suministros e inteligencia. Esteban, ofreciendo recursos externos y ruta de escape. Y Miguel mismo, la mano invisible tirando de los hilos y apretando sogas. Valverde había pasado años construyendo un reino de crueldad, convencido de que el miedo y la violencia mantendrían a todos en línea. Pero el miedo, eventualmente, se transformaba en rabia, y la rabia en acción. Había creado su propia destrucción. Esa noche, y nunca de vuelta en el ingenio, Valverde se sentó en su estudio, rodeado de puertas cerradas y armas cargadas, sobresaltándose con cada sonido. La fotografía de la familia de Tomás todavía estaba en su escritorio. Había tratado de tirarla 3 veces, pero seguía encontrándola de vuelta, aunque vivía solo en el estudio y mantenía la puerta cerrada. Estaba comenzando a creer en fantasmas. Afuera de su ventana, invisible en la oscuridad, había trepado al viejo árbol de ceiba cerca de la casa. Observó a Valverde beberse hasta el estupor. Observó cómo hablaba con el aire vacío. Observó cómo perdía lentamente su control sobre la realidad que una vez controló absolutamente. El tormento psicológico estaba funcionando incluso mejor de lo esperado. Valverde no estaba durmiendo, no estaba comiendo adecuadamente, estaba tomando decisiones cada vez más erráticas. El ingenio estaba comenzando a notarlo. Los susurros se estaban extendiendo. ¿Había perdido Valverde la cabeza? ¿La presión de sus deudas lo estaba volviendo loco? Mañana traería la siguiente fase, la que comenzaría el desenredo público de Valverde, no solo su terror privado. Miguel bajó del árbol y desapareció en la noche, un fantasma de verdad.
pero uno con planes muy materiales de venganza. El final se acercaba, y sería glorioso y terrible en igual medida. El magistrado Mendoza regresó al ingenio La Esperanza un martes por la mañana a finales de abril, inesperado y sin invitación. Su llegada envió pánico a través de la casa. Valverde había estado evitando todo contacto social desde el desastre de la fiesta. Pero el magistrado no estaba solo. Con él estaban dos hombres más, don Carlos Ibáñez, un prominente banquero de La Habana, y el licenciado Navarro, un abogado conocido en toda Cuba por su enfoque meticuloso. Esto no era una visita social. Era una investigación. Beatriz Valverde les había enviado una carta. La carta contenía alegaciones explosivas. Afirmaba que su esposo había defraudado a múltiples partes mediante ventas falsas de tierras, que mantenía 2 juegos de libros documentando sus crímenes, y que había asesinado a testigos que amenazaban con exponerlo. Incluía suficientes detalles específicos, extraídos de los documentos que Miguel había obtenido, para hacer las afirmaciones creíbles. Más brillantemente, se posicionó como una esposa aterrorizada que solo recientemente había descubierto la villanía de su esposo y se sintió obligada por conciencia cristiana a exponerlo, a pesar del costo personal. Valverde los encontró en el salón, tratando de proyectar autoridad calmada, pero sudando a través de su camisa. «Caballeros, esto es inesperado». El rostro del magistrado Mendoza era grave. «Rodrigo, hemos recibido algunas alegaciones muy serias. Estoy aquí en mi capacidad como oficial judicial para hacer investigaciones preliminares. Don Carlos representa al Banco de San Cristóbal, que tiene hipotecas sobre su propiedad. El licenciado Navarro está aquí como observador legal neutral». ¿Alegaciones? ¿Qué alegaciones? Navarro abrió un portafolio de cuero y produjo varios documentos. Se nos ha informado que ha vendido parcelas de La Esperanza a múltiples partes, parcelas que ya estaban comprometidas como garantía al banco. Se nos ha informado que ha falsificado documentos de agrimensura y escrituras, y se nos ha informado que ha eliminado a individuos que descubrieron estos fraudes. Eso es una locura. ¿Quién haría tales afirmaciones? Su esposa hizo estas afirmaciones, Rodrigo, dijo Mendoza en voz baja. El color se drenó del rostro de Valverde. Beatriz, dijo estas cosas. Durante las siguientes 4 horas, los 3 hombres sistemáticamente desmantelaron la fachada financiera de Valverde. Examinaron libros de contabilidad, compararon documentos, identificaron discrepancias. Navarro resultó ser devastadoramente minucioso. 28 parcelas, anunció Navarro al acercarse la noche. 28 instancias separadas de ventas fraudulentas. Ha cobrado aproximadamente 50,000 pesos de compradores en España y México por tierras que no posee realmente. Las obligaciones hipotecarias al banco de don Carlos totalizan otros 80,000 pesos, y lo ha estado durante al menos 2 años. Valverde se desplomó en su silla, la lucha abandonándolo. Se suponía que funcionaría. La cosecha de azúcar se suponía que se recuperaría. Los precios del tabaco se suponía que subieran. Iba a arreglarlo. «Iba a huir», dijo Mendoza. «Encontramos sus documentos de viaje, boletos de barco a México, organizados bajo un nombre falso. Estaba planeando huir, dejando a sus acreedores sin pagar y a su esposa abandonada». Durante los siguientes 3 días, investigadores cavaron en las ubicaciones marcadas en el mapa de Tomás. Encontraron 8 cuerpos, todos mostrando signos de muerte violenta, todos identificados como personas esclavizadas que habían desaparecido bajo circunstancias sospechosas. El juicio duró 4 días, en junio de 1856. Beatriz testificó contra su esposo, vestida de negro de viuda. Su testimonio devastador afirmó que había descubierto sus crímenes solo recientemente, que había estado horrorizada y aterrorizada. La mayor parte de la sociedad cubana le creyó.
La defensa de Valverde fue incoherente. Culpó a Contreras por todo. Afirmó que había sido manipulado. Insistió en que los libros de contabilidad eran falsificaciones. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado deliberó menos de 3 horas, culpable de todos los cargos. Valverde fue ahorcado el 23 de julio de 1856 en la plaza de Matanzas. Mientras colocaban la soga alrededor de su cuello, las últimas palabras de Valverde fueron sobre Miguel. «El esclavo hizo esto», dijo, su voz ronca pero portando. «El hijo de Tomás está ahí fuera en algún lugar, riéndose de todos ustedes. Piensan que están defendiendo la justicia, pero son solo marionetas de un negro fugitivo que nos manipuló a todos». Luego se abrió la trampilla, y Rodrigo Valverde cayó en la oscuridad. La multitud no sabía cuán acertado estaba. Contreras continuó sus patrullas brutales, incluso después del arresto de Valverde, manteniendo el orden a través de los únicos medios que conocía: miedo y violencia. Pero una noche, 10 días después del juicio, manos lo agarraron desde atrás mientras caminaba su ruta. El golpe vino desde atrás, no fatal, solo suficiente para aturdir. Contreras cayó de rodillas, mano yendo hacia su pistola, pero manos agarraron sus brazos y el arma fue arrancada. ¡Qué demonios! ¿Quién? Sus palabras se cortaron cuando una mordaza fue forzada en su boca. Fue levantado por múltiples pares de manos y llevado rápidamente a la oscuridad. Lo llevaron profundo en el bosque, a un claro donde ardía un fuego bajo. Mientras la visión de Contreras se aclaraba, vio rostros a la luz del fuego, esclavos de la esperanza, al menos una docena. Y en el centro, de pie con calma terrible, estaba Miguel. «Hola, señor Contreras», dijo Miguel suavemente. «Necesitamos tener una conversación». Los ojos de Contreras se abrieron con rabia y miedo. Los esclavos lo forzaron de rodillas, atando sus manos detrás de su espalda con cuerda que cortaba sus muñecas. «No me recuerdas específicamente, ¿verdad? Solo soy uno de tantos a los que has azotado, hambreado y aterrorizado a lo largo de los años. Pero yo te recuerdo. Cada cicatriz en mi espalda es un recuerdo de tu crueldad. Y recuerdo lo que le hiciste a mi padre». A la mención de Tomás, los ojos de Contreras se abrieron con comprensión. Había matado a tantos que las víctimas individuales se difuminaban, pero recordaba a Tomás, el orgulloso esclavo letrado, que lo había mirado con tal desprecio incluso mientras se ahogaba. «Mi padre intentó hacer esto de la manera correcta», dijo Miguel comenzando a caminar. Documentó los crímenes de Valverde, reunió evidencia, trató de descubrir cómo llevar justicia a través de canales apropiados. ¿Y qué le dio eso? Atado y ahogado en el manglar como un perro. Hiciste eso, señor Contreras, tú personalmente. Lo sé porque alguien te vio. Alrededor del claro, los otros esclavos se pararon en silencio, rostros iluminados por el fuego. Eran testigos y jurado, y su veredicto ya había sido dictado. Ahora el amo Valverde está arrestado y están desenterrando los cuerpos que enterraste. Eso es evidencia de asesinato. Vas a colgar. O tal vez tengas suerte y solo pases el resto de tu vida en prisión. Lo que te estoy ofreciendo esta noche es algo diferente. Hizo un gesto a Julián, quien se adelantó con papel y lápiz. «Vas a escribir una confesión», dijo Miguel. «Cada asesinato que cometiste por órdenes de Valverde, cada crimen que presenciaste, cada pieza de corrupción y fraude y crueldad, vas a documentarlo todo y vas a firmarlo». Contreras negó con la cabeza violentamente, haciendo sonidos furiosos detrás de la mordaza. «Debo aclarar, esto no es una escribir esa confesión de una manera u otra. La única pregunta es cuánto sufres antes de hacerlo. Estos hombres y mujeres a nuestro alrededor, todos han sentido tu látigo. Todos han perdido familia por tu crueldad. Están muy motivados para verte cooperar. Y tenemos toda la noche». La mordaza fue removida. Contreras inmediatamente escupió y maldijo. «¡Animales de mierda! Creen que pueden amenazarme.
¿Creen que alguien creerá una palabra de lo que digan ustedes, negros? Veré a cada uno de ustedes colgado. El cuchillo apareció en la mano de Miguel tan rápido que Contreras no vio el movimiento, solo la hoja repentinamente presionada contra su garganta. No verás nada, dijo Miguel, su voz bajando a un susurro, porque no vas a salir de este claro vivo. La única pregunta es si mueres rápido o lentamente. La única pregunta es si vas a tu tumba como un asesino desafiante o como un cobarde roto que confesó todo. Elige, señor Contreras. Por primera vez en su carrera de crueldad, Contreras sintió miedo genuino. Miró alrededor a los rostros y no vio misericordia, no vacilación, solo determinación fría. ¿Qué quieres que escriba?, preguntó, su voz apenas audible. Todo, dijo Miguel. Comienza con Tomás y trabaja hacia atrás. Nombres, fechas, métodos. ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién las ejecutó? ¿Dónde están enterrados los cuerpos? Durante la siguiente hora, con sus manos desatadas, pero un cuchillo siempre en su espalda, Contreras escribió. Su caligrafía era tosca, pero documentó años de asesinato con precisión mecánica, 8 cuerpos en el manglar, 3 más en el bosque, 2 quemados en incendios que se hicieron parecer accidentales. Nombres, fechas, métodos. Cuando terminó, las páginas estaban llenas de suficiente evidencia para colgar a una docena de hombres. Miguel tomó la confesión y la leyó cuidadosamente. Condenatoria, irrefutable. ¿Ahora qué?, preguntó Contreras. Alguna parte de él todavía esperaba misericordia. Ahora, dijo Miguel en voz baja, pagas por lo que has hecho. La ejecución no fue rápida. Los esclavos reunidos habían esperado años por este momento y querían que Contreras sintiera al menos una fracción del dolor que había infligido. Pero Miguel, mientras les permitía su justicia, también aseguró que terminara. Había aprendido violencia de Contreras mismo, pero se negaba a convertirse en lo que odiaba. Cuando terminó, envolvieron el cuerpo de Contreras en lona pesada y lo llevaron profundo en el manglar, a un lugar donde el agua era negra y sin fondo. No dijeron palabras sobre él, no ofrecieron oraciones, simplemente desapareció en la oscuridad cubana. De vuelta en el claro, Miguel miró la confesión en sus manos. Este documento, combinado con los libros de contabilidad de Valverde y el testimonio de Beatriz, aseguraría que la verdad saliera. ¿Qué harás ahora?, preguntó Julián. El bote de Esteban está esperando. Podrías irte esta noche. Miguel miró los rostros a su alrededor. Personas que había conocido toda su vida, personas que habían sufrido junto a él, personas que habían tomado riesgos enormes para ayudarlo. No puedo irme todavía, dijo. Hay una cosa más que necesito hacer. Pero en verdad, el trabajo estaba hecho. La confesión de Contreras sería entregada a las autoridades. La verdad se difundiría. Y Miguel finalmente podría dejar este lugar maldito atrás. Mañana, le dijo Miguel a Julián, la confesión de Contreras se hace pública. Toda Cuba verá lo que realmente es la esclavitud. El grupo se dispersó en la noche, cada persona regresando a su cabaña, llevando el secreto de lo que habían hecho. Nunca hablarían de ello, ni siquiera entre ellos. Miguel se dirigió a la bahía, donde el bote de Esteban estaba esperando. Esta vez abordó. Carmen ya estaba allí, junto con Beatriz Valverde, quien había decidido que huir de Cuba era su único camino de supervivencia. Mientras el bote se alejaba del muelle, Miguel miró hacia la Esperanza una última vez. El ingenio estaba oscuro y silencioso, inconsciente de que su mayoral había desaparecido en la noche. Pero esta vez la simetría se sentía correcta. Esta vez la crueldad había completado el círculo, y en algún lugar del manglar los espíritus de los muertos finalmente podían descansar. Para cuando colgaron a Valverde, Miguel estaba en España. El viaje de 7 semanas hacia el norte a través de rutas clandestinas había sido peligroso. Cada día traía el riesgo de captura, de cazadores de esclavos, de traición, pero de alguna manera, imposiblemente, lo había logrado.
Carmen había venido con él, junto con Beatriz Valverde. El trío improbable había viajado juntos hasta Cádiz, donde Beatriz tenía familia que acordó recibirla. Firmó lo poco que quedaba de los activos de La Esperanza a Carmen y Miguel antes de partir. «No puedo pedirte que me perdones», había dicho Beatriz durante su encuentro final. «No merezco perdón, pero espero que puedas creer que estoy agradecida de que me dieras la oportunidad de hacer una cosa correcta después de una vida de cosas incorrectas». «Te creo», había respondido Carmen, «y espero que tu nueva vida sea mejor que la anterior». Ahora, en una mañana de enero de 1857, Miguel estaba en una pequeña habitación en Barcelona, sosteniendo un periódico que llevaba la historia de la ejecución de Valverde. El artículo era sorprendentemente simpático con los esclavos asesinados, describiendo su sufrimiento en detalle y cuestionando la base moral de un sistema que hacía posible tal crueldad. La confesión de Contreras había sido publicada en su totalidad, y su franca documentación de violencia había conmocionado incluso a lectores endurecidos. «Lo hiciste», dijo Carmen desde la puerta. Había encontrado trabajo como costurera. Estaba aprendiendo a vivir en un mundo donde podía caminar por las calles sin permiso, podía quedarse con el dinero que ganaba, podía tomar decisiones sobre su propio futuro. Papá estaría orgulloso. ¿Lo estaría? Maté hombres, Carmen, sin importar cuán justificado, cuán necesario. Me convertí en un asesino. Te convertiste en un sobreviviente, corrigió Carmen, y te aseguraste de que la verdad saliera. Eso importa más de lo que sabes. Mira, le entregó otro periódico, este de Madrid. Están usando la confesión de Contreras en literatura abolicionista. Lo que hiciste, lo que papá comenzó y tú terminaste, está teniendo repercusiones mucho más allá de La Esperanza. El escándalo se había convertido en un grito de guerra para los abolicionistas, prueba de la violencia inherente y corrupción de la esclavitud. Por supuesto, los defensores de la esclavitud lo descartaron como un incidente aislado, pero las semillas habían sido plantadas. Las preguntas habían sido planteadas. ¿Sería suficiente? Miguel no lo sabía. El cambio era lento, y mientras tanto, miles permanecían esclavizados. Su victoria personal, por satisfactoria que fuera, no podía liberarlos a todos. Pero era algo, era más que nada. Esa primavera Miguel encontró trabajo en una imprenta de Barcelona, aprendiendo el oficio que eventualmente le permitiría publicar su propia cuenta de lo que sucedió en La Esperanza. Escribió cuidadosamente, cambiando algunos nombres, oscureciendo algunos detalles, pero contando la verdad esencial. El manuscrito sería publicado en 1859 como La justicia de un esclavo, el relato verdadero de asesinato y retribución en un ingenio moderadamente bien en España, fue prohibido en Cuba y añadió una voz más al coro creciente que exigía el fin de la esclavitud. En el 8º aniversario de la muerte de Tomás, 12 de marzo de 1864, Miguel viajó de vuelta a Cuba. La región estaba bajo agitación política y las personas anteriormente esclavizadas estaban comenzando a organizarse. El ingenio, La Esperanza, había sido abandonado, sus campos cubiertos de maleza, sus edificios cayendo en decadencia. Se dirigió al manglar donde su padre había sido enterrado. Los marcadores de tumbas que el juicio de Valverde había erigido para las 8 víctimas documentadas habían resistido mal, pero todavía estaban allí. Tomás Williams, Isabel Rodríguez, Ricardo Santos y otros cuyos nombres merecían ser recordados. «Hice lo que pediste», dijo Miguel a la tierra silenciosa. «Lo hice enfrentar lo que había hecho. Me aseguré de que la gente supiera la verdad. ¿Fue suficiente, papá? ¿Importó?» El viento susurró entre los mangles, llevando el aroma de agua salada y jazmín silvestre. No llegó respuesta, pero Miguel sintió una paz que no había conocido en años. El asesinato de su padre había sido reconocido. Su propio sufrimiento había sido transformado en acción.
El sistema que mató a Tomás todavía existía, pero se estaba agrietando, lenta pero inexorablemente. Eso tendría que ser suficiente. Miguel vivió para ver el fin de la esclavitud. Tenía 34 años cuando España finalmente abolió la esclavitud en 1870. Asistió a celebraciones en Barcelona donde personas anteriormente esclavizadas bailaban y lloraban y celebraban la libertad que había parecido imposible solo años antes. Pensó a menudo en aquellos que no habían vivido para ver este día. Su padre. Los miles incontables cuyos nombres nunca serían registrados, cuyas tumbas nunca serían marcadas, cuyo sufrimiento sería olvidado por todos, excepto aquellos que lo habían presenciado. Pero también pensó en la resiliencia, en las redes de resistencia que habían existido incluso en los días más oscuros de la esclavitud, en personas como Julián y Lucía y Esteban Ferrer, que habían arriesgado todo para ayudar a otros. En su hermana Carmen, quien había reconstruido su vida de la nada y ahora enseñaba en una escuela para niños liberados. En Beatriz Valverde, quien había elegido la verdad sobre la comodidad, incluso si esa elección había llegado demasiado tarde para borrar su complicidad. El mundo estaba cambiando lenta e imperfectamente. Las heridas de la esclavitud tomarían generaciones en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Pero Miguel había aprendido algo importante durante su tiempo en la esperanza. Las acciones individuales importaban. Una persona documentando la verdad, una persona negándose a aceptar la injusticia, una persona luchando incluso cuando las probabilidades eran imposibles, todo importaba. En 1892, a la edad de 60 años, Miguel Williams murió pacíficamente mientras dormía, rodeado de Carmen y sus hijos y nietos. Su obituario en el Diario de Barcelona mencionó su trabajo como impresor, sus escritos sobre la esclavitud y su papel en el movimiento abolicionista. No mencionó a Rodrigo Valverde o Contreras o lo que había sucedido en el manglar cubano una noche de primavera en 1856. Algunos secretos fueron a la tumba. Pero la verdad esencial sobre la violencia de la esclavitud, sobre la resistencia, sobre la humanidad de los esclavizados y la monstruosidad de aquellos que esclavizaban, esa verdad sobrevivió. Vivió en los documentos que Miguel había preservado, en el testimonio que Beatriz había dado, en la confesión que Contreras había escrito, en las historias que se transmitieron a través de generaciones. Y en algún lugar de Cuba, en los manglares y campos donde tanta sangre había sido derramada y tantos sueños habían muerto, los espíritus de los asesinados finalmente descansaban. La justicia había sido imperfecta, incompleta, profundamente defectuosa. Pero había sido justicia de todos modos. Tomás Williams no había muerto por nada. Su hijo se había asegurado de eso. Epílogo. En 1928, una historiadora investigando registros de ingenios cubanos descubrió la cuenta publicada de Miguel y se obsesionó con verificar sus afirmaciones. Después de meses de investigación en documentos judiciales, archivos de periódicos y registros parroquiales, confirmó que cada detalle importante era preciso. Valverde había sido ahorcado por fraude y asesinato. 8 cuerpos habían sido exhumados. Un mayoral llamado Contreras, un esclavo llamado Miguel, nunca fue recapturado. La historiadora escribió un artículo que fue publicado en la Revista de Historia Cubana, trayendo nueva atención a este capítulo olvidado de violencia y resistencia en las plantaciones. Inspiró a otros investigadores a profundizar en historias similares, las historias ocultas de personas esclavizadas que lucharon, que buscaron justicia, que se negaron a aceptar su opresión pasivamente. Porque esa era la verdad final que la historia de Miguel reveló. La esclavitud nunca fue la institución pacífica que sus defensores afirmaban. Siempre fue contestada, siempre resistida, siempre luchada por personas que conocían su mal y se negaban a someterse completamente.
Su resistencia importó, sus historias importan, y al contarlas, honramos no solo su sufrimiento, sino su coraje, su humanidad y su negativa a dejar que la injusticia tuviera la última palabra. El esclavo que vengó a su padre hizo más que matar a sus opresores. Se aseguró de que sus crímenes fueran recordados, que sus víctimas fueran lloradas y que la verdad sobreviviera incluso cuando el poder intentara enterrarla. Esa es su propia forma de inmortalidad. Ese es el eco más largo de la justicia.